Bienvenidos nuevamente a Peña de Oreb. Hoy día eh, in- introducimos una nueva eh, idea, un nuevo concepto. O sea, el episodio de hoy se llama Cosas de Ministerio de la Alabanza. Una idea y concepto realizado y pensado e inspirado a través de varios, o sea, no es una idea nueva, pero es inspirada por diferentes cosas. Pero vamos a hablar hoy día sobre todo de ministerio de alabanza, cosas que suelen pasar, ¿no? Y otra vez dando la gracia a nuestro pastor que nos acompaña otra vez. Y unas palabras. Amén. Bienvenido siempre a Peña de Oreb, un programa que siempre tenemos la gracia y la bondad de Dios para poder hablar acerca de las experiencias que tenemos acerca del ministerio de alabanza y también otras cosas que vendrán más adelante. Así que bienvenidos. Un recordatorio del hecho que Peña de Oreb no es un podcast, no es un tipo de programa serio donde se habla de doctrina y de otras cosas que necesitan un tipo de trabajo diferente, pero es un podcast para pasar el tiempo, de entretenimiento y para poder enseñar algo bíblico y algo de nuestras experiencias personales. Así que, comenzando con el primer asunto del día es cosas de ministerio de alabanzas, llegar al ensayo sin haber ensayado. Es un tema bien interesante porque llegar al ensayo sin haber ensayado en casa es prácticamente algo en el cual todo ministerio de alabanza, todo grupo de alabanza y todo aquel que quiera ser un músico cristiano, adorador, eh, tendría que primeramente repasar en casa con todo lo que el ministro o el encargado le ha dado de repasar. Porque si no lo hacemos, en teoría se dice repasar en casa y llegar a la iglesia, a la congregación, a ensamblar. La mayoría que cuando no repasamos en casa nuestras partes que nos corresponden, entonces llegamos a la iglesia diciendo vamos a ensayar, pero no es así. El ensayo es en casa y a la iglesia, a la congregación es ensamblar la alabanza entre todos, uniendo todas las partes. Entonces se tendría que escucharse la armonía. Claro, sí, porque, por ejemplo, hablando ya de mi experiencia personal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeño y estábamos en un grupo de alabanza grande, ¿no? Con bastantes personas, um, era, era costumbre, ¿no? Decir la alabanza que se iban a ensayar, decir alabanza de oración, alabanza de avivamiento, el autor, el estilo, ¿no? De un cierto tipo de versión, ¿no? La versión quizá de Marcos Barrientos, versión Ilumina, versión El Encuentro, o Danilo Montero, versión Perú, por ejemplo, ¿no? Y son diferentes versiones que si uno no las estudia, va, como decir, como decía vos, la armonía ya no está. Es sumamente importante la armonía en el ensamble de lo que se ha repasado en casa, Claro. porque de lo contrario simplemente va a ser algo, como decimos así, eh, un- una pérdida de tiempo en el cual eh, toda esa pérdida de tiempo se puede resolver en casa. Sí. Bueno, siempre, la mayoría de las veces, siempre es el baterista. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no tengo batería en la casa. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio, o la batería eléctrica cuesta mucho, o no tengo el tiempo suficiente para aprenderme cierto ritmo, o también, porque a mí me ha pasado, el guitarrista de la guitarra eléctrica, de la guitarra 1, ¿no? Siempre llega y dice, no me aprendí el solo y este y que lo otro. Claro, porque en el caso, por ejemplo, del baterista, músicos en el cual no todos tienen una batería en casa. Claro.
no todos tienen un lugar donde puedan repasar. Ujú. Pero ahí cuenta mucho la ayuda de la iglesia, cuenta mucho la ayuda de su pastor, Claro. cuenta mucho la ayuda de alguien que pueda darle una mano para que puedan resolverse todas estas dificultades, para que en el tiempo del ensamble no tropecemos con estas dificultades. Sí, claro, ¿cómo se dice? El apoyo, ¿no? Del pastor, o no por fuerza del pastor, pero del líder encargado o del líder que se ocupa, ¿no? De controlar el ministerio de alabanza. Es muy importante, ¿no? Que haya este tipo de apoyo, porque si no muchas veces los músicos como que se la agarran a lo cómodo, ¿no? Claro, porque hablaba yo de la ayuda del pastor, porque el pastor es clave para el apoyo de un ministerio de alabanza, Claro. porque el pastor prácticamente, como es la cabeza de la iglesia, de la congregación, entonces él viene a ser un pilar fundamental para el grupo de alabanza, porque Claro. teniendo una iglesia, una congregación, digamos así grande, entonces como iglesia siempre debemos proveer el material suficiente para que el grupo de alabanza, para que las personas que están ahí trabajando, entonces puedan solucionar el problema. Ah, sí, bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero sigue el discurso, ¿no? Entonces seguimos con el segundo punto, cosas de músicos de Ministerio de Alabanza, llegar tarde. Llegar tarde, eso es Claro. lo que... Eso es una dificultad, un problema en el cual el 90% de los músicos no disciplinados Ujú. comete. Claro. Porque como hablábamos anteriormente, la disciplina en un grupo de alabanza, en un ministerio de alabanza es fundamental para que todo el grupo de alabanza pueda funcionar. Si no hay disciplina, entonces como recomendación siempre la disciplina estaría como punto número uno digamos como una regla Claro. para poder ser todos puntuales, llegar en horario. Claro, llegar tarde quizá no el problema fundamental, no llegar tarde, porque a todos nos ha pasado bueno, salimos tarde del colegio, salimos tarde del trabajo y bueno, llegamos tarde. Pero yo pienso que el problema fundamental es el hecho de no avisar. Claro. Porque esa es otra parte en la cual cometemos los errores de no comunicar. Por eso Claro. importante es la comunicación entre líder y la persona la directa responsable, en este Claro. caso un músico. Entonces por eso es muy importante la comunicación entre todos para que no se cometan los errores y después llamarlo como lo que hablábamos que era de llegar tarde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obviamente no voy a hacer nombres, pero nos pasó a nosotros como grupo, ¿no? Que de repente una vez en un evento casi importante, ¿no? Semi importante, un músico llegó prácticamente en el momento que nosotros, a los 5 minutos que nosotros teníamos que subir, ¿no? Claro, y eso es algo en el cual pasan situaciones en el cual, digamos, son bastante complicadas de explicar, Sí. pero siempre es importante prever todas estas cosas para no llegar al último momento y poder subir todo como Claro, sí. Obviamente nosotros nos reímos porque obviamente siempre estuvimos en contacto con la persona y obviamente sabíamos las razones, ¿no? Del por qué estaba llegando tarde y por eso no era un tipo de llegar tarde donde uno se enoja, uno no le da fastidio, pero seguramente es un momento de risa, ¿no? Entre todos, porque estamos en ese momento de pánico, a donde, y si no llega, ¿quién va a tocar?
y toda una serie de cosas. Claro, son situaciones, son anécdotas que suceden en el Claro. cual a veces, como decía, se lo toma a veces como una broma, ¿no? Porque es muy importante también cuidar el bienestar del grupo, porque el grupo, si todos nos enojamos, entonces comenzamos ya a perder el sentido de lo que vamos a hacer. Claro. Entonces es muy importante que la comunicación, como hablábamos, porque nosotros en este caso sabíamos el motivo, pero no podíamos hacer nosotros mucho. Entonces es importante comunicación para que se lo tome más que todo como algo, como una anécdota que sucede y que después llevarlo a algo que no sea grave, porque de ahí ya se pierde el hilo de la situación. Claro. Y bueno, otro tema, cosas del Ministerio de Alabanza, pelear por acordes y alabanzas, ¿no? Clásico. Ese es otro tema clásico de ministerios de alabanza, notas, tiempos, acordes. Tiempo, escoger las alabanzas. Eso es un tema en el cual es bien delicado con la cuestión de escoger tipos de alabanza. Claro. Porque nosotros como músicos, como adoradores, tenemos que saber de que si nosotros primeramente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, obviamente, para saber escoger una alabanza, pero también cuenta mucho la unidad del grupo, porque todos debemos estar siempre en un, como se dice, en unidad, en un solo sentir de lo que vamos a proyectar. Sí, un tipo de coordinación casi mental, ¿no? Estar en la misma sincronía. En la misma sincronía, exacto, donde obviamente se escogen la alabanza. El clásico discurso, escojo la alabanza porque yo la escuché, me gustó y hay que cantarla. No. Sí, pero no, digo yo. No, porque puede ser, claro, pero sería, digamos, algo personal, ¿no? Porque en teoría se tendría que cantar alabanzas, como se dicen, congregacionales, sí, que el pueblo que llega se pueda saber, pero no quiere decir que podamos, aunque cantar o tocar una alabanza nueva, porque el punto es ese, que también con el tiempo la música cristiana ha evolucionado. Entonces nosotros como músicos, como adoradores, tenemos que saber de que si tocamos alabanzas congregacionales, quieren decir conocidas por el pueblo, pero que también tenemos siempre que poner alabanzas, tocar alabanzas que son nuevas para que el pueblo de Dios pueda también conocerlas más adelante. Claro, sí, porque, por ejemplo, ¿no? El discurso que hacía el director de alabanza de Marcos Barrientos, ¿no? Que se escoge la alabanza siguiendo un esquema, ¿no? No es que voy a cantar de lo que me da la gana, como decíamos, ¿no? Claro. Pero hay que seguir, y hablando un poco más precisamente a nivel musical, se tiene que seguir un crecer, ¿no? Del ritmo del tiempo, empezando con quizá una alabanza, un cántico un poco más suave, ¿no? Y creciendo ¿cómo se dice? El metrónomo, el BPM, ¿no? Para terminar en se llama un clímax, donde las emociones, ¿no? Y el espíritu se mueve para llegar al punto más alto y después prepararlos para lo que es la adoración, o al revés. Claro, porque eso es muy importante para la congregación, porque la función principal de un grupo de alabanza, de un ministro de alabanza, en realidad es llevar al pueblo al gozo, claro, a la alegría, para que ellos puedan gozarse en la presencia del Señor. Asimismo como en la adoración, que toda la congregación pueda ser guiada para adorar a Dios. Claro, porque o sea, algo que en mi opinión los músicos y los adoradores tienen que tener en claro es que no somos nosotros lo principal, pero es el Espíritu Santo y la glorificación del Señor. Claro. O sea, que somos un medio de transporte de la gloria que desciende del cielo y tiene que fluir. Claro, porque es muy importante, como decíamos, que nosotros como grupo seamos unidos, caminar en un solo sentir,
y poder ser de bendición para una congregación, para el pueblo que llega, porque como decíamos, lo principal es el Espíritu Santo. Jesucristo no son los músicos, Ujú. sino siempre darle la gloria a Dios Claro. porque esa es la función. Otra cosa de ministerio de alabanza, y precisamente de músico en este caso, es tocar cuando no se debe tocar. Otro punto bien esencial como ministerio de alabanza, Claro, porque tenemos que saber de que nosotros como músicos tenemos que ser personas conscientes de lo que vamos a ir a hacer claro. y poder ofrecer nuestro mejor estilo que tenemos, nuestra mejor forma de poder agradar a Dios. Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Siempre hay en el ensayo, ¿no? La clásica persona, baterista, bajista, guitarrista, lo que sea, que cuando alguien está afinando, decide en ese momento tocar su mejor remate, su mejor solo, y uno ahí tratando de afinar, pero nada. En todos los grupos hay siempre alguien que como se podría decir, no se puede adaptar a lo que es cuando, como decía la pregunta, tocar cuando no se debe tocar o lo que Claro. no se debe tocar. Sí, que vive un poco en su pequeño mundo, ¿no? Claro, En ese tal vez momento. porque se le olvidó, tal vez porque no se recuerda, tal vez porque... Y cometemos estos errores sabiendo de que hay cosas más importantes que se tienen que hacer en ese momento, y poder evitarlo siempre será muy importante, Claro. porque tal vez, como decíamos, cuidar siempre la unidad del grupo. Claro, no, sí. Y obviamente no siempre las motivaciones son quizás no profundas, etcétera, etcétera. O simplemente muchas veces, como a mí me ha pasado, ¿no? Las primeras veces que uno toca, la emoción, ¿no? La felicidad de poder tocar un instrumento, uno lo quiere tocar a cada vez que uno puede, ¿no? Y entonces se crean unas situaciones donde nosotros estamos dando, siendo sinceros, ¿no? Están dando fastidio a los otros músicos que están tratando de organizar su instrumento, afinar su batería, afinar su bajo, ¿no? Claro, porque eso, si nosotros profundizamos ahí, entonces hay una regla como ministerios de alabanza o como grupos de alabanza, hay una regla que se debería siempre introducir de lo que es, por ejemplo, le podemos hablar de dos cosas. Una de la que estamos hablando y una más seria aún es, te lo puedo decir así, dar un pequeño ensayo cuando ya llegó el público o cuando ya llegó la congregación. Ah, claro, sí. Eso es más profundo, Sí, pero eso, tenemos que ser, digamos, personas, como decíamos hablando anteriormente, decíamos y hablando de la disciplina, porque todo grupo de alabanza, todo ministerio de alabanza siempre debería tener en cuenta que claro. tal vez es un error dar un pequeño ensayo o estar afinando su guitarra cuando ya está presente la congregación. No, claro, sí. Por ejemplo, o sea, la regla clásica sería hacer lo que se llama la prueba de sonido, ¿no? El sound check, antes que lleguen los invitados, antes que llegue la congregación, ¿no? Claro, eso es lo correcto. Después simplemente se sube a tocar lo Claro. que se tiene que tocar. Claro. Hay errores, se soluciona en el momento. No, claro, sí, obviamente antes de tocar, ¿no? Quizá probar si está todo bien conectado, eso sí, pero no seguramente como nos ha pasado muchas veces que nos ponemos a tocar de verdad antes de que Claro. comience, 2 minutos antes que comience el culto, ¿no? Claro, ese es un error que se comete siempre y que se debería evitar en los grupos de alabanza, ministerios de alabanza, bandas musicales y todo lo que nosotros podemos enseñar, siempre lo vamos a recomendar. Esta, sí, porque estoy leyendo aquí atrás la lista, ¿no? Entonces, cosas de ministerio de alabanza, precisamente, cosas de ministro de alabanza, incomodar a la congregación, ¿no? Cuando uno está cantando y dirigiendo. Eso es otro tema que si profundizamos, salen cosas que no debería hacer alguien que
como por ejemplo un cantante, un ministro de alabanza, son cositas que debemos evitar, Claro. como por ejemplo eh, una de las clásicas, le puedo decir así, una de las clásicas es eh, no saberse bien la letra. Ujú. Sí, que se hace el clásico, Claro, el canten ustedes, claro, o como dice la siguiente alabanza, o de repente cambian la letra de la alabanza a cómo se la pueden en su cabeza en ese momento. claro. Son situaciones en las cuales se da, siempre recalcando de que a veces es necesario, pero cuando esto es repetitivo, Ujú. entonces son errores que se cometen también, en el cual debemos primero aprendernos bien la letra, seguir un patrón de lo que se tiene que hacer, para que también el grupo de alabanza pueda mantenerse en lo que se está haciendo. Claro, sí. O cuando el ministro de alabanza incomoda, ¿no?, la congregación, diciendo el canten ustedes, ¿no? Canten ustedes, como dice la letra, como dice la alabanza. O no lo escucho. Eso Claro. es un modo de incomodar a la congregación que no sé. O hacer repetir a la congregación, no los escucho, otra vez de nuevo, un Claro, grito de júbilo más fuerte. Son situaciones que no se debería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se debería hacer? Porque a veces como ministros o como cantantes no nos damos cuenta que hay personas nuevas, claro. y eso tal vez a la persona nueva le incomoda. Sí, el saber leer, ¿no?, la atmósfera, se dice, ¿no? Claro, sí. Eso es muy importante para todo cantante, ministro de alabanza, saber medir, ver a las personas si están entrando en el espíritu, si están conectados con el espíritu. De lo contrario, simplemente tendría que hacer algo más, en el cual recomendar siempre, antes de subir, antes de ir a una presentación, Ujú. en ensayos y todo lo demás, siempre por delante la oración, ¿no? Porque Claro. otro ejemplo, por ejemplo, es no saber manejar el micrófono. Ujú. Sí, Ese, ese es otro punto. ¿no? Entonces son situaciones en las cuales se dan para que, digamos, que incomodan a la congregación. Claro, sí, y como dijiste vos, em, cosas de cantante del Ministerio de la Alabanza, a pegar mucho el micrófono. Eso es un error en el cual no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros apegamos el micrófono, entonces solamente vamos a escuchar un sonido desagradable al oído, Claro. como no sabría explicar en este momento, pero es desagradable cuando uno lo está escuchando. Sí, sobre todo por el hecho que, o sea, no, el sonido tiene que estar ecualizado de una cierta manera, ¿no? Claro. Y obviamente cuando uno acerca la boca demasiado al micrófono, como que la frecuencia, ¿no?, más bajas son las que están siendo amplificadas, ¿no? Son errores que verdaderamente volvemos locos a los sonidistas, Sí, sí, sí. porque el sonidista está baja, sube. Otro problema es que alejamos el micrófono. Sí, o ponerlo muy cerca o alejarlo completamente, ¿no? Como hay muchos, en este caso hablando, hay muchos pastores Sí, que cuando se suben a la plataforma, ellos hablan de acá. Y también de la misma forma vuelven locos al sonidista, claro. porque ellos lo bajan, lo suben, lo bajan, lo suben. Y eso vuelve loco al sonidista y crea también un desagrado de parte del público, de los presentes, porque eh, se nota, se ve de que no es recomendable. Claro, ¿no? O como, no, el clásico estereotipo de los pastores, los predicadores de Centroamérica que gritan y saturan el micrófono y obviamente a nosotros nos da risa porque nos da risa, pero obviamente es una situación un poco complicada por el equipo audio seguramente. Seguramente, porque son situaciones que lo hemos visto demasiado, y pienso de que, como decía, a veces en vez de
edificar a una iglesia, en vez de salir bendecidos, salimos más bien Con los oídos que te duelen. con los oídos que zumba. Entonces son situaciones en el cual, como hablamos, problemas o dificultades de esta situación, que es recomendable que no pasen. Último punto ya para concluir, ¿no? Porque ya viendo el tiempo. Último punto de cosas del ministerio de alabanza: cantar una alabanza con una nota muy alta. Son situaciones que yo siempre he recomendado o recomiendo, de que si no todas las alabanzas en general son cantadas en un tono, Sí. por un motivo. Claro. Sí, siempre el discurso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas del hecho de cambiar la nota, la alabanza, para que sea más cómoda para uno? Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este tipo de alabanza que está realizada en una nota especial, específica, tiene un motivo. Claro. Y si a mí personalmente no llego a esa nota, no es recomendable cambiarle de nota. Lo recomendable sería buscar la persona adapta para que pueda cantar. No, sí, claro. Yo la pienso similar. O sea, obviamente que si la alabanza está en si mayor, a mí no me da, no puedo cambiarla a re mayor, ¿no? Porque estoy haciendo un paso demasiado grande a nivel de tonos. Pero seguramente yo pienso que se puede, ¿no? Cambiar de si a la sostenido o a la, ¿no? Haciendo pequeños cambios de tonos, ¿no? O jugando quizá con la quinta, etcétera, etcétera, donde es un tipo de espacio donde se puede jugar, pero como decías tú, es un método que no es aconsejable porque es Sí. incómodo. Porque aparte de ser incómodo, tropezamos siempre con el problema de que no podemos vocalizar bien. Entonces, en vez de cantar, gritamos. Sí. O de lo contrario, no se entiende lo que nosotros cantamos por el grave o por el tono muy bajo. Entonces, son situaciones en el cual todo cantante, todo ministro de alabanza, todo aquel que canta, sabe de que tiene un tono musical en el cual se debe adaptar a eso, o debe buscar siempre la solución ahí. Claro, sí, porque obviamente se crea la situación donde si la alabanza es muy alta, uno dice, bueno, Yo le bajo, dice. no, o todavía le dice, bueno, yo puedo, me la hago. ¿Por qué? No, muchas veces el verso llega a ser cómodo, ¿no? Es cómodo, uno le da y todo, pero ya cuando llega el coro, ¿no? Porque el coro Claro. hace una subida muchas veces muy grande, ¿no? A nivel de atmósfera, donde se requiere un tono un poco más alto. Claro, son situaciones, como digo, que yo no recomendaría, porque, como dije, hay un porqué el cual está en ese tono. Y cuando nosotros tratamos de cambiarle, de subirle o bajarle un tono, un semitono, entonces cometemos el error de poder hacer de que ese tipo de alabanza pueda no ser agradable al que escucha. Claro, sí, ¿no? Obviamente si uno comienza a cambiarle, como decíamos primero, ¿no? Demasiados tonos, o sea, ir para arriba y para abajo con las tonalidades, como decíamos también al inicio, ¿no? Que una alabanza está hecha en una nota por una determinada razón, ¿no? Porque tiene un tipo de de sonido particular, donde obviamente se necesita un cierto tipo de nota, ¿no? Sí, un ejemplo bien claro es si tratar de cantar como canta o como cantaba Julio Melgar. Sí, el clásico, ¿no? Nasal, ¿no? Sí, entonces Donde, es una tonalidad bien complicada, bien difícil cantar o las notas que hacía
Julio Melgar. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? La clásica alabanza Creo en ti, ¿no? ¿Cuánto hemos tratado de cantarla en si menor, que era la nota original? Que es difícil. Pero es difícil. Es Entonces difícil. tenemos que cambiarla a la menor, o para una mujer creo en do menor, no me acuerdo. Pero Hay casos especiales. hay casos especiales. No le cambia seguramente la atmósfera de la entera alabanza, pero seguramente al oído más, ¿no? más especializado dice, no suena lo mismo. Claro. Porque hay otro cantante cristiano muy conocido en el cual está acompañando a Marco Brunet, que también es muy difícil. Lucas Consley. Muy difícil de Sí, cantar sus... al que está sentado, ¿no? Está sentado, que está... La original creo en sí también. O, por ejemplo, una alabanza Yo te amo, que él cantó con Upper Room en Estados Unidos. Es una alabanza, él canta creo que sobre todo en sí, en re sostenido, siempre en este tipo de, Son en este tipo de tonos. escala, ¿no? Que son tonos altos, ¿no? Y sí, es difícil porque, por ejemplo, yo he tratado de cantar Yo te amo de Upper Room en la nota original. Es difícil. No me Porque da. por eso decíamos que hay casos especiales en el cual se le tiene que bajar por lo menos un tono, un semitono para poder interpretarla, porque de lo contrario son alabanzas preciosas que ellos cantan, que ellos interpretan, en el cual siempre tenemos que llevarla a poder interpretarla también nosotros, pero de una forma sabia. Claro, sí, porque regresando no, a Yo te amo de The Upper Room, en re sostenido tiene una potencia en re sostenido también, bueno, obviamente la técnica y todo un discurso, ¿no? De cómo se debe de cantar, ¿no? Que quizá un día vamos a tratar, pero en re sostenido tiene una potencia la alabanza que en la nota que nosotros cantamos, que creo es si bemol, no tiene el mismo impacto, ¿no? Claro, por eso hablaba yo de que hay alabanzas que están en una tonalidad que obviamente ellos saben, y el que sabe de música conoce por qué está en esa tonalidad, porque Sí. tiene un impacto tremendo en el cual todo el que llega a una congregación siente de que Claro. esa alabanza está propiamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por Sí. eso hablaba de que no es recomendable, porque hay alabanzas que son inspiradas propiamente por el Espíritu Santo y por ese motivo están en ese tono o en esa Claro. tonalidad. Claro, no, sí, como por ejemplo, creo que la alabanza más difícil de cambiarle de tono son la de Miel San Marcos, porque hemos intentado, ¿no? Por ejemplo, hay Como en el cielo desciende, ¿no? Que es una alabanza muy alta en do. Ahí, el alto no nos da al 100%, ¿no? Entonces, cuando ya intentamos cambiarle de nota, aunque sea, ¿no? En mi o en sol, cambia completamente el tipo de sentimiento, ¿no? que te puede dar la alabanza. Sí, por eso es que no recomiendo yo, pero en casos especiales, como hablábamos de Lucas Consoli, de Julio Melgar, son casos especiales en el cual podemos hacerlo. Por eso es que siempre hablando de unidad, de que sea un grupo compacto. Es muy difícil encontrar un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza compacto, porque eso quiere decir de que tendría que llevar años trabajando con, por ejemplo, un grupo compacto, que por este motivo Dios ha respaldado su ministerio en Miel San Marcos. Claro, no, sí, porque ellos crecieron juntos, no, hay un tipo de coordinación, ¿no? Que entre familia obviamente es más fácil, ¿no? Claro, obviamente, porque son situaciones especiales que Dios pone para que ellos puedan llevar el evangelio hasta donde Dios los pueda llevar. Claro, porque obviamente hablando de ministerio de alabanzas, el convivir juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miel San Marco, ellos porque tienen una gran coordinación, un gran tipo de dinámicas entre ellos, obviamente porque tienen talento, son respaldados mucho por el Espíritu Santo,
cosa que quizás también muchos grupos tienen, ¿no? Pero lo que le falta es el hecho de convivir como una familia verdadera. Claro, porque esa es una de las situaciones en el cual no se da mucho en los grupos de alabanza, Claro. porque cada quien en su casa, en su hogar, Ujú. y la diferencia de ellos es que ellos conviven siempre. Entonces es muy importante, como digo, la unidad y tener esa sincronización como grupo para poder ser siempre respaldados por Dios. Sí, obviamente, obviamente ya para terminar, el episodio ya terminó, pero hay que decir algo que estos son como comenzamos al inicio, estos son tipos de discursos, un tipo de programa donde simplemente estamos haciendo esencialmente información, ¿no? Con Sí. anécdotas, experiencias personales, poniendo un poco de lo que nosotros hemos vivido a la mesa, a donde quizás pueda ser, y esperemos que muchas personas no hayan vivido situaciones similares a las de nosotros. Pero sí, obviamente lo que nosotros decimos no es la verdad y verdad y verdad, no es Obviamente. la verdad solamente la tiene el Señor. Obviamente. Así que no se inspiren a nosotros. No, no. No se Porque inspiren. simplemente son experiencias que se viven en el cual obviamente que para tener una experiencia se tiene que tener un error, Claro, y basado en estos errores es que hablamos. bromeamos y todo. Así que, como decíamos antes, seguramente no se inspiran en lo que estamos diciendo porque nosotros estamos haciendo un tipo de broma a donde obviamente estas son situaciones que si tenemos que ser, como decir, serios, estas situaciones no tendrían que pasar, obviamente. Así es, porque un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza, obviamente que es para darle la gloria a Dios. Pero obviamente son cosas que suelen pasar. Son Así cosas que es. suelen pasar, así que si ustedes obviamente han pasado alguna vez por este tipo de situación, no se la agarren mucho a lo serio, ¿no? Como hacen muchas personas. Claro, porque eso divide. Claro, Entonces yo me voy porque aquí no me entiende, porque aquí no me escuchan. Claro. Entonces comienzan las divisiones sí, comienzan discusiones. y no hay, por eso hablábamos de un grupo compacto, y eso es lo difícil. Claro. Así que tú, que eres ministro de alabanza, líder, ¿qué más? Cantante, músico, si cometes un error, no te la agarres mucho contigo mismo. O líder, si un músico de tu grupo comete un error, no te la agarres mucho con él. Obviamente, existe lo que se llama la disciplina, existe lo que se llaman reglamentos, pero obviamente seguramente si alguien llega tarde una vez, no es para ponerlo en disciplina. Así que ya, para terminar, gracias a lo que estuvieron viendo, lo que vieron en el primer episodio, hemos visto que les ha gustado mucho. Gracias, suscríbanse, así vamos a poder saber, ¿no? Qué más traer a la mesa. Y como decíamos antes, no se la agarren mucho con sus servidores. Así es. Deseando siempre que sean un buen grupo de alabanza, tengan un buen ministerio de alabanza guiado siempre por el Espíritu Santo, y que todo sea para la gloria de Dios. Claro. Así que Dios les bendiga, recordándoles, suscríbanse, pongan me gusta, lo clásico que se tiene que hacer, y sobre todo, vivan felices. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.